¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este video estoy grabando, más que todo por el tema, que anoche no se realizó la grabación. Ustedes saben que desde el trabajo, cuando yo estoy en el trabajo, normalmente no puedo grabar. Eh, Nada, afecta un poco por el hecho justamente de que al ser un taller hay muchas cosas que se hablan, ¿sí? No solamente yo soy eh, las aulas, sino que los diferentes participantes también están justamente dentro de la participación y dentro de todo el proceso justamente que estamos realizando en la capacitación. Bien, entonces, por eso justamente se hace pido o solicito pues, que tengan micrófono abierto, que tengan un poquito más de disposición para poder realizar una buena capacitación, un buen inicio. Pero bueno, comúnmente ustedes saben que hay muchas situaciones en las que directamente pues yo no, no vuelvo a hacer este tipo de capacitaciones, sino que por el contrario, pues las capacitaciones cuando se pueden hacer, genial, cuando no, pues directamente no se vuelven a grabar. Pero al ser una de las capacitaciones necesarias, módulo, bueno, más que el módulo, uno de los temarios dentro del módulo que es más necesario justamente como para ir escalonados, eh, nada, es necesario que ustedes lo vean, es necesario justamente que todo el personal pueda entender de lo que estamos hablando. Y uno de estos temas que va encadenado con todo el proceso que estamos realizando, de la vez pasada fue fracturas, ustedes lo revisan en link, eh, fracturas, y ahora la que vamos a ver este sábado va a ser hemorragias. En el intermedio de estas dos, lógico, tenemos heridas. ¿Okay? Como les digo, no es que me moleste, pero siempre falta mucho, lógico. El hecho es que el personal que estuvo asistiendo ayer no se puedan explicar de pronto absolutamente pues, todas las cosas que tenía para decir y demás queden grabadas, porque son cosas muy importantes, son dudas, son, son cositas que se tienen. ¿Sí? De todas maneras, si me voy acordando, pues ustedes saben que yo las voy diciendo y las voy compartiendo. Bueno, entonces, como para no hacer tan larga esta charla, ayer nos demoramos una hora y media. Una hora y media, vamos a mirar a ver si en esta capacitación, como se dan cuenta, estoy hablando un poquito rápido, si en este módulo, perdón, en este tema, lo podemos sacar en una hora. ¿Okay? Bueno, entonces, entramos con la materia. ¿Qué son las heridas? ¿Qué son para ustedes las heridas? Déjenlo si quieren en los comentarios. Comúnmente, la mayoría de las enciclopedias, de las anatomías, de los manuales, de cualquier libro en el que ustedes quieran verificar, la mayoría prácticamente dicen esto, pues la discontinuidad de un tejido específicamente el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, afectando diferentes capas dermales de la piel. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta justamente, eso lo voy a poner ahora, eh, pero bueno, durante todo el proceso de la capacitación vamos a tener imágenes crudas, vamos a tener fuertes, lógico, porque estamos hablando de heridas, se tiene que ver un poquito de sangre, se tiene que ver un poquito de cosas. Así que les recomiendo, por favor, si usted está al lado de niños, al lado de no toleran este tipo de cosas, pues por favor, sepárese. Esta capacitación la puede seguir viendo de todas maneras en su teléfono, un poquito más privado. De esta forma, pues, para no molestar y no herir susceptibilidades. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos hablando que la herida es la discontinuidad del tejido, una ruptura en el tejido como tal, que puede llegar a generar algunos daños. Ustedes saben que la piel, dentro de muchas de las cosas para las cuales nos sirve, eh, es dentro de todo para proteger, resguardar y permitir muchos de los procesos metabólicos del cuerpo humano. ¿Sí? Es más,
acompaña al cuerpo humano dentro de cada uno de sus procesos metabólicos. Vamos a tener tres partes específicamente, pues que son como las más necesarias que nosotros podríamos llegar a entender en todo el tema de heridas. Bien, vamos a tener una dermis, vamos a tener una epidermis y vamos a tener hipodermis. ¿Okay? Esas tres capitas, dermis, epidermis, hipodermis, que son comúnmente pues, las que más se ven afectadas dentro de todo esto. Ustedes tienen ahí absolutamente todo el organismo, cada uno de los organismos que componen la piel, y que por ahí mismo, lógico, como ustedes se están dando cuenta, acompaña en todo el proceso metabólico del cuerpo. ¿Okay? Demasiado. Dentro de esto, dentro de este órgano, por así decirlo, también contamos con una vascularización. Esa vascularización, o de esa vascularización, que es específicamente la capilar, vamos a hablar en la próxima capacitación. O sea, este próximo sábado vamos a estar hablando de las hemorragias, vamos a estar hablando de la ruptura capilar, vamos a hablar de la perfusión, que tan necesaria, por qué es necesario comprender la perfusión. Y lógico, vamos a hacer un paréntesis dentro de esta capacitación para ver fracturas versus hemorragias. Y es importante ver absolutamente todo. A medida que lo vamos viendo, vamos recapitulando, vamos continuando con esas bases y esos fundamentos que hemos venido realizando y que hemos venido cimentando desde aquí. Vale. Entonces, bueno, ya vemos que la piel, las heridas, básicamente, pues, es el daño o la lesión. ¿Sí? La mayoría de los lugares en donde ustedes lo van a encontrar es una lesión. ¿Vale? Entonces, esa sería como la palabra clave de esta capacitación. Lesión. ¿Ok? Ahora, tenemos en cuenta que tenemos una clasificación. ¿Sí? Es necesario comprender justamente que de acuerdo justamente al mecanismo o al elemento causante se genera justamente esta clasificación. ¿Sí? Pero adicional de la clasificación, nosotros debemos también tener en cuenta otras situaciones alternas, que son las que nos permiten verificar o evaluar una gravedad, ¿sí? Las que nos permiten la cicatrización, por ejemplo, la infección y la integridad como tal de la piel. ¿Sí? Bien, entonces, cada una de estas cuestiones, de cada uno de estos temas anexos, también los vamos a estar viendo como para desarrollarlos de una forma completa en cuestión con las heridas. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos dos imágenes que comúnmente nosotros vamos a encontrar siempre en los manuales. Bien, en el del lado izquierdo, en esta que ustedes están viendo, vamos a encontrar 8 características específicas, o sea, 8 clases dentro de lo que son las heridas como tal. Bien, pero hay algunas que de pronto se podría considerar como como una repetición, por así decirlo, como las laceraciones versus cortantes. ¿Sí? Si ustedes buscan, no sé, Wikipedia, Google, como en donde quieran buscarlo, tanto la explicación como las imágenes, ustedes van a encontrar que las laceraciones son iguales a las heridas cortantes. ¿Okay? Pues tenemos unos bordes regulares, el elemento que lo genera debe tener un filo, ¿bien? El mecanismo de la lesión no importa prácticamente porque no es necesario comprender de pronto la energía ni nada, ese tipo de cosas. Pero bueno, es como para que lo tengan un poquito en cuenta. Las laceraciones y las heridas cortantes son las mismas. ¿Okay? Aquí en estos dibujos pues no lo podemos ver muy bien, pero lo vamos a definir, lo vamos a ir definiendo de a poquito. ¿Okay? Las laceraciones, entonces como lo dije anteriormente, las laceraciones son unas heridas con unos bordes regulares, son las mismas heridas que puede llegar a generar un cuchillo. ¿Okay? Esa es una laceración. Tiene una profundidad específica, lógico, puede llegar a tener sangrado, como puede que no llegue a tener sangrado, porque también, como les dije, depende muchísimo de la profundidad. ¿Sí? Las contusiones o las contusas. Cuando hablamos de una contusión, estamos hablando de una herida que
hace daño por la energía de la lesión, más que todo a nivel vascular, o sea, a nivel interno. Es ese tipo de moretón, ese tipo de equimosis que nosotros vamos a encontrar, en donde la capilarización a nivel interna, dentro de la debilidad y demás, se rompe generando moretón. ¿Bien? Este moretón lo podemos encontrar a los pocos minutos o a las pocas horas. ¿Bien? Siempre se recomienda, lógico, de acuerdo a la zona en donde se encuentre esta equimosis, siempre se recomienda pues, un óptimo traslado al paciente al hospital, a un lugar por lo menos en donde se pueda verificar su estado. ¿Okay? Recuerden, lógico, lo vieron en la capacitación pasada, el de CAP, ¿okay? Que son unos puntos específicos que dejan y nos permiten visualizar si es una fractura o no es una fractura. De todas maneras, siempre en primeros auxilios pensemos en actuar por exceso y no por omisión. Entonces, cuando vemos una contusión en donde en pocos minutos ya estamos viendo que el paciente está teniendo una equimosis bastante profusa, lo mejor es derivarlo directamente al hospital. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de los punzantes, estaríamos hablando, las confusas puede llegar a generarse por un objeto que por su forma no debe tener punta, no debe tener ninguna forma que pueda romper directamente el tejido. Estamos hablando de tabla, inclusive de un bate, ¿sí? Donde por su forma cilíndrica no genera un daño como tal a la dermis, de acuerdo a la zona, en cuenta, pero sí puede llegar a generar un daño a nivel vascular. ¿Okay? Ahora, hablamos también de las punzantes. Cuando hablamos de las punzantes, estaríamos hablando también de otras cuestiones alternas, que es profundidad. ¿Bien? Hablaríamos prácticamente de la ruptura de la dermis, de la lesión generada por un objeto corto punzante. Podemos cuchillo, podemos hablar de una varilla, podemos hablar de muchas cosas que tengan puntas y que perforen diferentes capas de la piel. De acuerdo al mecanismo de la lesión y de la energía, aquí vamos a ver que son cosas completamente diferentes. De acuerdo a su zona, puede llegar a generar algunos daños. Ahora en la imagen que tenemos al lado, no van a ver un poquito más. Entonces, de acuerdo a la energía, vamos a ver el grado de diferencia de daño. Bien, a mayor energía, con una herida punzante, un objeto punzante, vamos a generar primero daño directamente en cada una de las capas de la piel, después un daño a nivel muscular, en el tejido muscular, las fibrillas y fibrillas, y más adelante vamos a encontrar un daño que puede ser a la, tanto venas como arterias, nervios y huesos. ¿Bien? Ahora vamos a encontrar las abrasivas. Abrasivas, podríamos hablar entonces, que es, en el lado tenemos un rallador. Podríamos hablar que es un rallador, que puede ser un rallador, pero comúnmente las abrasivas se toman como un proceso de fricción. Cuando hablamos de un proceso de fricción, el rallador no lo veo tan así, depende de cualquier parte del rallador, pero más que todo contra el piso, contra una pared. ¿Sí? Estas heridas comúnmente, cuando son abrasiones, tienden a tratarse de una forma específicamente, pues como una quemadura también. Comúnmente no tienen mucha sangre. La herida abrasiva no en la vascularización, pero sí en las diferentes capas de la piel. Se trata como una quemadura, como lo había dicho anteriormente. Entonces algunos decían, no, no se debe tomar diferente una quemadura, no puede llegar a ser una quemadura. Bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una quemadura, estaríamos hablando también de una lesión en la piel. ¿Se dan cuenta aquí en las heridas? Podríamos también hablar de quemaduras, solamente que es un tema un poquito más extenso. Quisiera tocarlo un poco más a fondo porque tenemos cuidados específicos. Entonces, cuando hablamos de la quemadura, estamos hablando de la muerte de las diferentes células y la lesión en cada una de las capas de la piel. A su grado es una lesión diferente. Y a la profundidad. Pero tenemos en cuenta que
el tratamiento que se realiza prácticamente tiene que ser por medio de un elemento abrasivo, una esponjilla, por ejemplo, que quite, rasgue esas células muertas que han quedado después de la ignición, de la quemadura. Se tienen que quitar absolutamente todas estas células muertas para evitar infecciones y para evitar bacterias. ¿Okay? Entonces, el daño que se genera con esta esponjilla, con esta esponja, es la misma abrasión. Entonces, por tanto, empieza a tenerse un cuidado similar al de una herida abrasiva. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de las abulsiones, ustedes se dan cuenta justamente aquí, a este lado, las abulsiones, estaríamos hablando prácticamente de un proceso en donde puede llegar a ser por una máquina, la energía de la lesión puede ser comúnmente, en la abulsión comúnmente tiende a ser un poco alta, de media a alta, para generar un daño abusivo. En caso de que no sea una energía alta, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos hablando de una maquinaria, estaríamos hablando de tránsito, estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Cuando no es una eh, energía de la lesión, un mecanismo de la lesión tan alto, estaríamos hablando entonces que es necesario que el elemento pueda llegar a tener una forma regular para generar un daño. Cuando hablamos de abulsión, estaríamos hablando de un pedazo, ¿sí? Un colgaje de la piel. ¿Sí? Sea grande, sea pequeña, pero se considera como abulsivo. Encontramos una parte semiseccionada, completamente seccionada, estaríamos hablando de amputación, pero una parte semiseccionada, estaríamos hablando de una abulsión. ¿Okay? Vuelvo y digo, de acuerdo justamente a los diferentes factores, de acuerdo a la profundidad, podríamos establecer un grado específico, pero bueno, así son las abusivas, las cortantes, justamente como se lo dije anteriormente, ya las vimos. Las incisivas, estaríamos hablando de aquellas lesiones generadas por un serrucho, por ejemplo. El serrucho es un elemento de baja energía, se maneja con las manos y demás. ¿Sí? Ahora, subamos el nivel de la energía y pongamos una motosierra. ¿Sí? Va a seguir siendo incisiva, va a tener unos bordes completamente irregulares, no es limpia la herida como la lacerante, como la laceración, sino que por el contrario va a tener unos bordes completamente irregulares, puede llegar a tener en algunas partes mayor profundidad que en otras, ¿sí? Y esto justamente de acuerdo al borde y a la forma del objeto o del elemento que esté generando esa lesión. ¿Sí? Y por último tenemos las mixtas. Mixtas estaríamos diciendo, por ejemplo, que es la combinación entre, por ejemplo, abulsiva, una abulsión que por cuestión de inflamación más el colgaje termina cayendo, entonces terminaría siendo una amputación. Podríamos hablar entonces también de abrasión, una abrasión que normalmente no tiene mucho, mucho a la cabeza. Y pues podríamos hablar también de amputación. Adelante podríamos hablar de otro tema que estamos en bueno, ahora, como ustedes se dan cuenta, justamente aquí vamos a encontrar 4. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible? Nosotros habíamos visto anteriormente en la línea anterior que hay 8, ¿por qué vamos a encontrar en esta solamente 4? Bueno, ¿cuáles faltan? Pensemos ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son las que estarían haciendo? Desde el principio ya estaríamos hablando que las mixtas están haciendo falta, ¿sí? Que las incisivas están haciendo falta. Estaríamos hablando que es muy gracioso, porque si ustedes se dan cuenta de la laceración, como lo dice acá, me lo pone como abrasión. ¿Sí? Entonces, como les digo, de acuerdo al manual que nosotros podríamos ver, se puede encontrar de diferentes. Aquí lo que me parece más interesante y más importante pues es que ustedes miren la forma que tiene en la piel, ¿bien? De qué forma se genera.
Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de un destornillador, estaríamos hablando de un elemento que está dañando las diferentes capas de la piel. Cuando es un lance, por así decirlo, de alta energía o que una persona está cayendo de una escalera, está trabajando en X cosa, construcción, cae sobre un destornillador, que actualmente está parado por X o Y razón, o que este destornillador cae encima suyo con una caja de herramientas, pues genera pues, una cuestión por alta energía. Entonces podríamos hablar, lógico, que no rompería solamente algunas capas de o de la piel como tal, sino que adicional que ya va a generar un daño también en vascularización y en musculación. ¿Bien? La forma que podemos encontrar es simplemente el puntito. ¿Sí? Por su parte externa, nosotros no podríamos saber específicamente cómo se encuentra, la profundidad que tiene, a menos que lo encontremos en el lugar. ¿Sí? O sea, encontremos el objeto, el destornillador, ubicado dentro de la persona. Entonces ya vamos a ver más o menos la profundidad. Inclusive, finalmente se le puede preguntar también qué profundidad o qué tan grande es el destornillador de la persona. Así sabemos también, vamos a ver unas cosas básicas de anatomía, podríamos entender de pronto si ha llegado a generar algún daño a nivel vascular o no. De todas maneras, siempre tengan en cuenta que cuando se encuentra un objeto incrustado, ya sea en el músculo, ya sea en el abdomen, ya sea en cualquier parte del cuerpo, lo mejor es no moverlo, todo lo contrario, inmovilizarlo por medio de diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas que nos pueden ayudar a inmovilizar, por ejemplo, un elemento, puede ser por medio de las donas, eso lo vamos a ver en vendajes. Podríamos hablar también de un vendaje específico que pueda llegar a sostener este elemento externo, ¿sí? Que está generando una lesión. Y si lo sacamos o lo movemos, pues vamos a generar una mayor lesión dentro de la estructura física de la piel. ¿Ok? Por otra parte, estaríamos hablando también de las cortantes. Cuando hablamos de las cortantes, como ustedes se dan cuenta, tenemos a los lados unos bordes completamente regulares, ¿sí? Y una profundidad, de acuerdo justamente al objeto, la energía y demás, vamos a encontrar la profundidad y por medio justamente de esto el grado. Por otra parte, podemos encontrar una contusión. En realidad yo veo más esta imagen de Ismael García, lo veo más, no sé, casi inclusive como una quemadura, una cosa así por el estilo, una mordida de un zombie, algo. Porque si ustedes se dan cuenta, pues, a ver, arriba estamos viendo un martillo, ¿sí? No veo de qué forma un martillo puede llegar a ser este tipo de daño en la piel. Congele la piel y pégale con el martillo, ahí sí le va a hacer este tipo de profundidades. De resto no lo veo de esta forma. Ustedes digan, pero bueno, si sabe eso, porque está poniendo la imagen en la presentación. Porque me interesa justamente poder hablar, y especialmente en un taller, poder tener en cuenta absolutamente todo este tipo de cosas. ¿Okay? No vayan a cometer de pronto el mismo error poniendo este tipo de imágenes cuando vayan a hacer una capacitación de primeros auxilios o algo así. Piénsenlo muy bien antes de ponerlo, porque puede existir una persona que se dé cuenta justamente de eso y va a decir, olvídate que eso es una confusión. No puede ser una confusión. Es más, una contusión, habíamos visto que las capas dérmicas están cerradas, ¿sí? No, es una herida cerrada, ¿sí? Y la contusión se entiende básicamente que puede llegar a generar, puede inclusive llegar a generar algunos daños a nivel dérmico superficiales, pero más se ve la contusión como una equimosis, un proceso de equimosis. O sea, cuando la vascularización bajo la piel pierde su conducto y empieza a derramarse esos capas de sangre por todo lado, y ahí vemos específicamente de color morado prácticamente que es tan descriptivo en una de contusión. Entonces aquí en este caso pues no lo veo así, veo más como les dije, la mordida de un tornillo. Y la laceración, en este caso, que en realidad es una abrasión, como les digo, un rayador, con esta parte, inclusive me parece que si usted está rayando una zanahoria y se le va la mano, lo que va a causar
más allá de una abrasión, es una abulsión, ¿sí? Porque estos pedacitos o los lados, vieron que los lados también tienen navajitas para hacer las papas fritas. Me parece que debería ser como más abulsivo. A menos que usted le dé una vuelta por el lado del queso, de pronto sí lo vería como una oración. Pero la oración la distingo o la podríamos ejemplificar un poquito mejor viéndola, por ejemplo, ¿sí? En un piso áspero, no tanto liso, pero en un piso áspero, un asfalto, por ejemplo, ahí podríamos encontrar mejor una oración. Bueno, ahora vamos a ver entonces cada uno de estas cuestiones alternas que nos permiten visualizar el diferente grado de la fe. ¿Okay? En principio, entonces tendríamos como para evaluar la profundidad. Como yo les dije, la profundidad tiene que ver muchísimo, más aún de pronto con el tema de las heridas punzantes. No obstante, igual, de acuerdo a la energía de la lesión que podríamos tener en una irregular o en una cortante, también podemos llegar a generar daños en el músculo vascular y demás. ¿Sí? Puede ser una motosierra no perdona si es dermis, si es músculo, si es hueso. Puede llegar y cortar la mano tranquilamente si no la sabes controlar en ese momento. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las medidas diferentes que vamos a encontrar pues, a nivel de cada uno de los daños? Vamos a encontrar entonces en principio que las heridas que nosotros tenemos aquí en las primeras capas de la piel, como lo ven acá, entonces estaríamos hablando que es una escoriación, donde estaríamos hablando de dermis, epidermis y todo eso. ¿Okay? Cuando hablamos de una herida superficial, estaríamos hablando que ya llega al tejido graso, más que nada. ¿Bien? Cuando hablamos entonces de una herida que va de superficial a herida profunda, estaríamos hablando de que ya estaríamos viendo el músculo se está visualizando, lo que deberíamos llegar a ver. Una herida profunda o penetrante, estaríamos hablando que ya genera daños en la vascularización o directamente en las vísceras de acuerdo al lugar en donde lo vayamos a encontrar. ¿Okay? Si es en abdomen, lo más seguro es que vaya a causar justamente un daño en vísceras. Si es en tórax, lo más seguro es que vaya a ser un daño directamente al pulmón, a los pulmones, al corazón. Si lo vamos a encontrar en alguna de las extremidades, pues ya vamos a tener directamente pues, un daño vascular, inclusive nervioso, si pega en el punto, puede llegar a darle al nervio. Y de muchas otras formas, esta lesión puede llegar a complicarse bastante. Vamos a mirar entonces cuáles son esas otras cuestiones que puede llegar a dañarnos dentro de un proceso de infección. También encontramos la cicatrización. Ustedes, ¿cuál cicatrización es cada una de ellas? Aguda. ¿Será que la herida abierta que yo estoy encontrando acá es la aguda o es crónica? Cuando hablamos, partamos de un punto, ¿bien? Cuando hablamos de una herida, estaríamos hablando, perdón, cuando hablamos de una cicatrización, un proceso de cicatrización, cuando estamos hablando de la cicatrización aguda, una cicatrización que sana de una forma completa en un tiempo normal, estabilizado. En un tiempo en el que usted se rayó la manita, y en 3 días, 4 días ya está completamente cicatrizado, ya no le está doliendo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de una cicatrización aguda, estaríamos hablando de una cicatrización que comúnmente puede llegar a generar daños por estar abierta, ¿sí? Por estas cuestiones de mitos, que ahora les vamos a ver, están los mitos en las heridas, ¿sí? Pero la dejamos, la descuidamos un poco, llena de bacterias, ¿sí? Y se vuelve una situación crónica. Ya esta herida que nosotros estamos encontrando acá, que puede llegar a haber sido una laceración, como ustedes se dan cuenta, puede llegar a ser una laceración tranquilamente. Solamente que pues por cuestión justamente de la infección que está teniendo esta persona, estamos empezando a ver algunas partes de tejido necrótico infectados. Ustedes lo ven acá, los bordes como tal de esta lesión se encuentran hinchados, ¿sí? Inflamados, lo que nosotros vamos a encontrar en ese lugar, en unos picos de temperatura un poco altos, fiebre localizada, por así decirlo, ¿sí? Y vamos a encontrar también
La persona puede llegar a sentir palpitaciones, dolor lógico de la persona, malos olores, purulencia, que son las que generan justamente las bacterias y que no permiten que la herida se cierre. Ya para este entonces esta persona tiene que estar tomando antibióticos. Pero ojo, tengamos en cuenta también otras cosas. Primero, la profundidad de la herida se nota que es una herida profunda. Bien, ya que por lo menos llegó ahí. Pero segundo, eh, también tengamos en cuenta que esta persona pudo haber dejado un poquito de tiempo la herida abierta. ¿Sí? Porque dicen, bueno, listo, no voy al médico porque no considero que sea necesario. Sí, está profunda, sí, me duele, pero la voy a tratar de mí. ¿Sí? Entonces, cuando comúnmente se tratan por uno mismo, con telaraña, con gotas de limón, con otro tipo de cosas, agentes externos, pues comúnmente vamos a encontrar pues, que este tipo de cosas se van a generar dentro de la célula. Lógico, ahora en mitos, a ver más adelante, eh, bien. Y por otro lado, entonces estaríamos hablando de una cicatriz aguda, una cicatrización normalita, sana completamente, sana bien, sana sin ningún problema, sin necesidad de la existencia de ningún tipo de temas. Comúnmente, cuando la herida es una laceración quirúrgica, o sea, una herida limpia, comúnmente pues, también se le recomienda a la persona que no haga antibióticos. ¿Sí? En este caso, pues, una laceración que la persona perfectamente, no sé qué tamaño puede llegar a ser, pero no se nota, se nota en definitiva que no se tocaron con puntos, no se tuvo una medida quirúrgica ni nada de eso en esta herida, así que es lógico que también. Bien. Vamos a hablar entonces también de la infección. Como yo les dije recién, una laceración, una herida limpia, antes que nada, estamos en un taller, quisiera que ustedes piensen antes de continuar, si pueden paren el video, no hay ningún problema. Antes de continuar, piensen cuál es la herida limpia, cuál es la herida contaminada, cuál es la herida sucia o infectada. Creo que en la información que nosotros acabamos de ver en las otras diapositivas anteriores, pues yo ya les di la respuesta para cada una de estas. Pero de todas maneras, pues ustedes piénsenlo, díganlo, ¿sí? Si quieren comentenlo también. ¿Cuál es la herida limpia? ¿Cuál es la herida contaminada? ¿Cuál es la herida sucia o infectada? ¿Sí? En el video y me pueden responder. Entonces, cuando hablamos de una herida limpia, estaríamos hablando de una herida quirúrgica, ¿sí? Estaríamos hablando de una herida que fue realizada con una persona profesional que sabe lo que hace. ¿Sí? Ya esto está en un ambiente completamente estabilizado, cero bacterias, ¿sí? Elementos también completamente limpios, ¿sí? Y con el filo necesario para generar una lesión de este tipo. Adicional, pues esta misma persona se encarga también de realizar el cierre de heridas, como es en este caso, como ustedes lo ven, con puntos. Bien, por otra parte, podríamos encontrar la contaminada. En este caso, lo puse de arriba para abajo. La contaminada podría ser una herida cuando usted está jugando fútbol, ¿sí? Se pega, se cae, se raspa, bueno, eso es una herida contaminada. ¿Por qué? Justamente porque está saliendo, o sea, porque ya no se generó esa herida en un lugar completamente estabilizado, cero bacterias, limpio completamente, porque se está generando, se está realizando en un lugar alterno, ¿ok? Entonces, también justamente tengamos en cuenta que una herida contaminada se tiene que limpiar. ¿Okay? Cuando usted se hace una herida en un lugar, ahí quiere irse fuera de la cosa, justamente, fue un poquito. Eh, pero bueno, cuando estamos hablando entonces de la herida contaminada, por favor, en este caso, pues, sea una primer respondiente, en lo posible, estabilice si es necesario
llegar de pronto a inmovilizar esa parte y lleve al paciente a un lugar para que sea evaluado. ¿Sí? Obviamente por este tipo de heridas que ustedes pueden ver ahí, digan ustedes que pueden llegar a ser será una herida importante o activa, puede llegar a ser esta herida, esta segunda herida. Me interesa mucho el lugar, la zona, ni nada, pues, cómo, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, qué tipo de herida es. Y bueno, y por otra parte, entonces la sucesión infectada, pues es justamente aquella que ya está infectada, o sea, que ya tiene un proceso de infección, que ya se dejó pasar más de las 48 horas para que la bacteria empiece a generar daños, que ya pasó las 72 horas, como ustedes ven acá, es un tejido purulento, es un tejido que de seguro cuando ustedes se acerca a esta persona y huele, ya está oliendo feo, ya está oliendo bastante fuerte. Este tipo de heridas se pueden encontrar ante, inclusive también en los cánceres de piel, en donde pues, los bordes que nosotros podemos encontrar alrededor son completamente hinchados. O sea, la herida no va a sanar fácilmente a menos que sea por medio de un tratamiento externo como son antibióticos. Y bueno, nada, traten en lo posible de utilizar los medicamentos que su médico les informe. Este tipo de heridas, pues lo más lógico es que tienen que ser tratadas por un médico. Hay muchas ocasiones en las que la persona se automedica y lo que está generando pues, es un daño. ¿Qué pasa directamente cuando pues, ya encuentra este tipo de situaciones a tomarse una penicilina, a empezar un procedimiento con una penicilina, cuando antes de llegar a semejante nivel antibiótico, puede llegar a tomarse algo un poquito más suave, por así decirlo, y no genera una carga tan pesada en el sentido a nivel bacteriano. ¿Por qué? Porque usted puede quedar completamente limpio de bacterias en su cuerpo. Esto no es bueno. Esto por el contrario es malo. ¿Okay? Cuando una persona no tiene bacterias en su cuerpo, tampoco tiene defensas. ¿Okay? Bacterias, hay parásitos comensales en nuestro cuerpo que es completamente normal. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestro sistema gástrico nosotros tenemos bacterias en nuestra flora intestinal que también nos ayuda justamente en muchos procesos, por ejemplo, en la absorción de algunos alimentos, en la eliminación de los mismos, o sea, para muchísimas cosas nos puede servir la bacteria. Entonces, tomar una penicilina o empezar un tratamiento con penicilina creo que debería ser uno de los últimos puntos de los antibióticos. Para eso, pues, antes justamente de llegar a hacer esto, pídale a su doctor o a su médico de confianza que lo evalúe, que verifique y que le brinde un antibiótico ya estable. Justamente. ¿Okay? Y por otra parte, por último, tenemos la integridad de la piel. En este caso, no tenemos mucho, ¿no? ¿Cuál es la abierta y cuál es la cerrada? Lo más lógico es la abierta. Todo tipo de tejidos. ¿Sí? Podemos encontrar vascularización, podemos encontrar hemorragia, podríamos encontrar músculo directamente, podemos encontrar tejido líquido, podemos ver absolutamente todo, por lo cual está conformada una extremidad, como lo estamos viendo justamente acá en la imagen, y una herida cerrada, como la ven acá, es una herida con una equimosis, no hematoma. Un hematoma es ya inflamación, ¿sí? Hay una retención de líquidos, cuando estaríamos hablando de un hematoma. Cuando estamos hablando de un equimosis, estaríamos hablando prácticamente pues, de una imagen que nos está realizando la vascularización interna. ¿Okay? Bueno, a esto íbamos con la clasificación de las heridas. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento de cada una de estas heridas? Bueno,
Cuando hablamos entonces del tratamiento de las heridas, estaríamos infiriendo que, en principio, lave con abundante agua el jabón neutro, preferiblemente. Siempre jabón neutro. Si no tiene jabón neutro, sino jabón perfumado, evítelo y utilice y utilice solamente agua. ¿Okay? Lógico, cuando estaríamos hablando de una herida sucia, ¿sí? Cuando estaríamos hablando de una herida que está contaminada, ¿sí? O sea que se realizó fuera de un espacio completamente libre de bacterias. Entonces, ahí es cuando nosotros podríamos realizar el lavado con agua. Mucho mejor si tiene solución salina. ¿Sí? ¿Cuál es la solución salina? Cuero, con solución fisiológica. Ese tipo de bolsitas son las que le permiten a usted lavar bien, ya que tienen unos componentes que son completamente libres de bacterias, lógico, porque por vía, por así decirlo. Entonces, lo más lógico es que tiene que estar completamente limpio para el ingreso al cuerpo, ¿sí? Ya que viene directamente al torrente sanguíneo. Se recomienda entonces el lavado con solución fisiológica. Limpie también de adentro hacia afuera, ¿ok? Siempre tengan en cuenta, lógico, pues que no vaya a ser una hemorragia, no es que la herida es completamente abierta, que usted esté limpiando esa cuestión ahí, evitando que haya un proceso de coagulación. ¿Okay? Si es una herida abierta, bastante profusa, donde estamos encontrando posiblemente hasta sangre arterial, y bueno, nada, lo mejor justamente pues, es que cierre la herida, ponga la mayor cantidad de apósitos posible encima de la herida. Esto lo vamos a ver ahora la próxima semana, solamente que les voy a hacer un plus, por así decirlo. Siempre que haya una herida, haya un sangrado bastante profuso, vamos a encontrar un sangrado muy fuerte, por así decirlo, como hemorragia, se recomienda no sacar los paños, ni el primer, ni el segundo, ni hasta el tercer inclusive el paño, o apósito que se encuentre ahí sobre la herida. Adicionalmente, cuente siempre cada cuántos paños son los que esta persona se le está poniendo. Hay muchas ocasiones en las que las personas cuando son especializadas en este tema, cuando han visto de pronto en estos videos o cosas así por el estilo, cursos similares, agarran los, la gasa, ¿sí? La enrollan y la ponen directamente adentro a presión. Bueno, todo este tipo de procedimientos se le tiene que informar al médico, ¿ok? Adicional, usted siempre tiene que contar la cantidad de vendaje que le está poniendo a la persona, ¿vale? Porque una vez que eso empieza a sangrar, creo que se dieron cuenta justamente acá. Si yo les dijera que aquí hay una gasa, ustedes me creerían. Y seguro, o sea, si yo dijera, mire, este espacio en donde acá hay una gasa líquida, yo creo, ¿sí? O puede que yo diga, no, eso es tejido líquido, y cierto. Entonces, como nadie me está diciendo a mí que hay un tejido líquido y nada de eso, yo simplemente no verifico ni nada, sino que empiezo a realizar la sutura. Por ejemplo, ¿no? Yo no soy médico, pero siempre se tiene que informar la cantidad que están teniendo y adicional, que están poniendo, perdón. Y adicional, se recomienda no botarlas, ¿sí? En el caso de que ustedes empiecen a hacer los cambios, se recomienda no botarlas, guárdenlas en una bolsa, en una bolsita y entréguesela al médico en el momento en el que usted. Hay algunas ocasiones, no digo que todas, eso de acuerdo al médico, en donde se evalúa de acuerdo al sangrado, de acuerdo a la cantidad de trapos, por ejemplo, que usted esté llevando, se pone en una pesa, se evalúa la cantidad de sangre perdida de la persona. ¿Sí? Lógico, cuando estamos llevando un objeto, en donde, por ejemplo, tenemos un tarrado, digo yo, ¿no? X, tarro lleno de sangre. Pues lo ponemos y vamos a decir, wow, pesa tanto o hay tantos mililitros en este tarro, la persona ha perdido tanto sangre. Por tanto, ya se sabe y se empieza a realizar un estudio un poquito más rápido de cuánto se tiene que reponer. ¿Sí? Si es necesario reponer solamente con líquidos,
O en vez de esto y evitar un encharcamiento al paciente, pues directamente se le hace una transfusión, pero eso lo decide únicamente el médico. Yo le recomiendo, como le digo, a usted guarde cada uno de estos apósitos que está botando, o sea, no, que no los bote más bien, guárdelos en una bolsita, se lo lleva al médico, se lo entrega, cuando se entrega con el paciente y le dice, estos apósitos son los que se recogieron durante todo el trayecto y contienen la sangre. Ahí verá el médico qué hace, si los quiere pesar, si no los quiere pesar, con la mano dice, no quiero los peso medio kilo. Aquí en las posibilidades. Bien. Ahora, en caso de una hemorragia, como les digo, vaya a poner a limpiar, dejar que la persona se le muera, lo que hemorrágico. No use medicamentos, preferiblemente, y siempre que no conozca a la persona ni ese tipo de cosas, en los botiquines lo mejor es no tener medicamentos. A menos que el botiquín sea suyo, ¿sí? Y que lo utilice como uso netamente personal, no tenga medicamentos. En mi caso, por ejemplo, yo no consumo medicamentos, ¿sí? Entonces, yo considero que no es necesario para mí tener medicamentos en mi nariz. Pero resulta, por ejemplo, que mi esposa es alérgica a X cosa. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿Será lo mejor tener de pronto adrenalina? ¿Será de pronto que el alergólogo nos diga alguna cosa, algún elemento que sea necesario para comprar y para mantener ahí? Entonces, ahí en el botiquín para nosotros sí habría justamente porque es recomendado por el médico y es justamente y netamente para eso. ¿Eh? Más aún se recomienda cuando es de un uso entre comillas público, como una institución, en el caso justamente del CIN, pues se recomienda lo más lógico no utilizarlo. ¿Okay? Y evito, hay algunas ocasiones en las que se evita el uso de la iodopovidona y de la doxina. Hay una controversia. Yo solamente le estoy recomendando a usted no utilizarlo. En vez de ello, en vez de la iodopovidona y de la doxigenada, utilice la solución saludable. Suero fisiológico, como le quieran. Porque la iodopovidona o Terminox, se le conoce generalmente, puede llegar a generar un daño a una reacción alérgica a las personas. Inclusive, tenga en cuenta justamente que una herida está permitiendo a usted, está dando la entrada a la vascularización de la persona. Si usted le pone un elemento al cual esta persona es alérgica, está poniendo este elemento directamente al torrente sanguíneo de la persona. Y si usted, por ejemplo, le llega a poner yodopovidona y esta persona es alérgica al yodo, que está lejos del hospital, por, no creo que haya que tener acá ni las situaciones. Entonces, lo mejor, desde mi punto de vista, es evitar el uso de la yodopovidona. Y por otra parte, la agua oxigenada. Pues el agua oxigenada de pronto sí es buena, más que todo pronto como pues para la limpieza de algunos equipos y demás, ¿sí? Ya que mata completamente las bacterias. Para ese caso, de pronto sí me parecería una el uso del agua oxigenada. Pero para las lesiones en la piel no lo considero desde mi punto de vista de los algunos de los libros, manuales, bueno, me, me he estudiado, ya que pues, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Mientras tanto, vamos a ver mitos. Bueno, mitos acerca de las heridas. Cuando hablamos de las heridas, más que todo en el interior, más que todo en el campo, se ven mucho de este tipo de mitos. Hablaríamos en principio el primer mito, que sería soplar la herida. ¿Sí? Esto se le va es más que todo hacia las mamás. ¿Sí? Las mamás son las que más soplan las heridas, por así decirlo. Las mamás son las que más soplan las heridas. Tengan en cuenta que traten en lo posible pues, de no soplar en la boca.
órgano, por así decirlo. Tiene varias cosas. Pero recuerdo muchos estudios han inferido en que la boca es una de las partes más, con mayor cantidad de bacterias en el cuerpo humano. Podemos decir que es la que más bacterias tiene. El hecho justamente de que usted esté soplando, por más que no quiera botar saliva, va a botar saliva. Y le va a botar esa saliva con estas bacterias a esta persona, especialmente a su hijo. Entonces, señora mamá, por favor, no sople en la herida del niño. ¿Okay? En lo posible, a ver, yo lo entiendo porque hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, las personas o las mamás lo hacen para que el niño se dé cuenta que la mamá se está preocupando por él y está haciendo algo. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos a apuntar y a darle la lógica de la cuestión, entonces puede ser ¿okay? Que la mamá está haciendo algo para evitar el dolor. Como ella está, y como ella es la adulta en su momento y es la que tiene experiencia y lo está haciendo para aliviar el dolor, alivia el dolor. Pero en realidad no. Lo que le está haciendo es generándole un daño al niño. Y después va a tener que darle antibióticos para eso. ¿Sí? Pueden estar infectando la herida. Entonces, el punto es justamente no hacer. Bien. Por otra parte, sanar al aire libre es mejor. Algunos estudios justamente de una universidad española, ustedes saben que yo no soy nada bueno con los nombres, infieren en que las heridas se pusieron dentro de algunos estudios que las heridas abiertas, una herida cerrada, una herida tapada simplemente con gasa y una herida cerrada, tapada con una gasa con un líquido específico que hace las veces de piel, por así decirlo, que mantiene la humedad en tenemos una herida abierta, una herida tapada y una herida con una gasa húmeda. ¿Ven? SH, creo que es. Sí. Entonces, por eso entonces lo que no me gusta de el precio. Entonces, durante el desarrollo de estas pruebas se dieron cuenta que estas heridas, la que estaba húmeda fue la que primero y mejor sanó, un proceso de cicatrización muchísimo más rápida, mucho más limpia. En segundo, la herida que estaba tapada con leve riesgo de infección en la mayoría de los casos. Y la que estaba abierta en la mayoría de los casos de un proceso infeccioso, ¿sí? Bacteriano. Por tanto, lo que siempre fue considerado como mejor es evitar el aire libre en las heridas. ¿Okay? Hay personas a las que les sirve más el tema del aire libre, que lo dicen, que pueden dejar inclusive en los comentarios. Yo siempre me dejo las heridas al aire libre, para mí es muchísimo mejor. Sí, no, yo entiendo perfectamente. Eso es cuestión de cada uno. Se les recomienda en esta clase de heridas que no lo hagan. ¿Ven? Ahora, ponerle café. Bueno, en Colombia, por ejemplo, si tierra. En el campo, por allá, hay campesinos cortando machete, unas plantas, limpiando en la montaña, y tenga que se dan un pie. Entonces, pues, lo primero que van a hacer es echarle café para detenerla. Lo único que están haciendo, me vino una imagen a la cabeza de la cantidad de café que se le va al torrente sanguíneo. Es una cosa impresionante. No me lo imagino. Perdón, estoy dormido. Disculpen. Es más, si ya llegaron hasta este punto, se están riendo ustedes conmigo, porque es muy raro justamente que si están viendo esta capacitación de heridas es porque les interesó el tema, porque están viendo. Hay muchas ocasiones en las que simplemente le dan con el oído, hacen un par de comentarios y pues, si llegaron hasta acá, van a aguantar el chiste. ¿No? Así que bueno, no traten lo posible de evitar ponerle café, la hemorragia, para evitar la hemorragia a la persona.
no solamente que le va a dejar los absorbentes en mí lleno de café, la persona va a llegar con el corazón latiéndole a mí, sino que lo más lógico es que es una herida ya contaminada y que se le tiene que limpiar. Por tanto, va a hacer más daño para la persona. Entonces, trate de evitar ponerle telas de araña, ¿sí? Ponerle limón, ponerle cosas así por el estilo, evite ese tipo de cosas. Y lo que más se recomienda ante este tipo de situaciones, lo voy a hacer con un pedacito de papel que tengo acá porque no tengo cinta. Es más, lo voy a hacer con una hoja de papel. Tenemos, supongamos, un pedacito de gasa. Este pedacito de gasa, dividanlo. Entonces, 500 hombres. Entonces, pongamos una tirita. Entonces, supongamos que la vida yo la tengo en la cabeza y ustedes lo que quieren hacer es esto. ¿Sí? Juntar las dos partes. Supongamos que la herida está aquí, en esta parte de la cabeza. Es una herida bastante grande. Tenga ahí. Pero supongamos que es una herida 500 años. ¿No? Entonces, para evitar justamente esto, lo que vamos a hacer es un punto. ¿A qué me refiero con un punto? Un punto fuera de cámara, tengamos en cuenta que esta partecita, la parte que voy a dibujar de negro, es la que tiene el pegado. ¿Listo? La que tiene X es la que tiene pegante y la parte de atrás no tiene pegante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago con la parte que tiene pegante? Le voy a dar esta vueltita, ¿okay? Y esta vueltita. Entonces, si ustedes se dan cuenta que da un corbatincito, ¿bien? Este corbatincito, ustedes lo pegan directamente acá y lo pegan a este lado, les va a ayudar muchísimo, uno, a saber cómo está el video, si está infectado. Dos, a mantener la visualización de la misma, ¿sí? Y es de las personas que creen, por ejemplo, que las heridas se ganan con el aire, pues bueno, esta técnica le ayuda muchísimo para este tipo de cosas, para que la herida, entre comillas, respire, ¿sí? Pero más que nada, para poderle realizar unos buenos primeros auxilios, para que la sangre no se quede en un pedazo de cinta pegada, sino que por el contrario, la sangre pueda fluir, usted pueda realizar una óptima limpieza, que luego, mira, qué lindo momento. Qué lindo. Pero bueno, perdónenme, estoy dormido, en serio. Cuando las personas que me conocen saben que cuando estoy dormido soy un poquito cansado. Entonces, ahí les doy esta forma para poderle poner. En mi caso, tuve una herida, serví de conejilla de vidrio, tuve una herida abusiva, me corté. En principio fue una laceración, me corté en forma lineal con un cuchillo cocinando. Y cuando me di cuenta era una abulsión. ¿Por qué una abulsión? Porque la laceración fue tan profunda que ya prácticamente tenía un colgajo. En esta sí no se ve. Ahí, una pequeña línea. ¿Qué hice? Me serví a mí mismo como conejillo de indias, que no voy a ir al médico, siempre de recomendar al médico. ¿Vale? Y hice estos puntos. Efectivamente la herida era para puntos. ¿Okay? Como yo dije, bueno, el riesgo de perder mi dedo con un corte pequeñito o de mejorar el todo de mis puntos fantasma, decidí hacerme los puntos y creo que ha sido las heridas, uno, más rápidas que se me han tomado. Una de las puede que haya mentiras que me fue la porque no tenía también un poquito tapado. Entre tapada y limpiada, mucha limpieza constantemente. Pero lo que sí fue recurrente fue el tema de los puntitos.
Esos puntitos los primeros días no se movieron para nada y se recomienda que no se quite todos los puntos para volverse a poner otros. Lo más lógico es que se va a utilizar este tipo de puntitos, así es lo mejor es no quitar los viejos, sino poner nuevos al lado de los viejos y después quitar los viejos, ¿okay? Para que no se vuelva a ver. Bueno, digan que no es necesario recurrir al médico y nos pegamos entre todos. Lo más lógico es que siempre ante una herida y que sea profusa y que sea una laceración bastante fuerte, ya sea punzante, inclusive, de acuerdo al nivel de daño que puede llegar a generar y de acuerdo pues, con estas lesiones que nosotros vimos en la capacitación, nada, vaya al médico. Es más, puede estarse ganando fácilmente un tétano si usted no se da cuenta. ¿Sí? Pues lo mejor es, vaya al médico, recurra, puede ponerse la inyección del tétano las veces que quiera, pero lo mejor es que se la ponga, ¿sí? Y no pues, termine con una enfermedad, con un virus tétánico. Listo. Con hielo solamente se baja la inflamación. Pues puede que, querido amigo, su inflamación no sea una real inflamación por la herida, sino que sea realmente una infección. Muchas ocasiones en las que las infecciones no necesariamente tienen que ser completamente rotos y con un punto febril. Todo lo contrario, hay muchas ocasiones en las que se manifiestan por inflamación y que es necesario realizar una incisión para que salga todo lo que está generando y todo lo que está guardando adentro. ¿Sí? Puede llegar a tratarse inclusive, si no se trata en tiempo y forma, para más adelante puede llegar a tener una lesión interna como un cáncer o algo así por el estilo. Entonces, evite justamente este tipo de daño y preferiblemente pues recurra al médico cuando usted se dé cuenta que tiene una inflamación bastante fuerte. Pues, bueno, es mi recomendación. Y ahora vamos a ir a la realidad. Siempre actúe por exceso en nuestra omisión. Así que siempre que vea, por ejemplo, y diga, no, es que esta herida no necesita para traslado, mejor actúe por exceso, no por omisión. Mantenga, contenga, retenga, empaquete, por así decirlo, siempre lo he dicho como de esa forma, empaquete, o sea, contenga la herida y desplácese para allá. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno en agua mata tanto las bacterias buenas como las bacterias aeróbicas como las anaeróbicas. ¿Qué es lo que pasa en realidad? El oxígeno, al juntarse con este peróxido de hidrógeno, sale, se evapora, por así decirlo. Y eso es lo que nosotros podríamos encontrar en esta espuma blanca. Hay muchas personas que piensan que al botar la espuma blanca en realidad es que le está matando las bacterias. Y sí, le está matando las bacterias, pero también le está matando sus células. Esas células son el muro de contención de su cuerpo. Esas células que son el soldado que está pendiente de que las bacterias no ingresen a su cuerpo. Entonces resulta que está matando a todo lo que hay por el camino. ¿Bien? Es como vieron en las películas cuando los zombies están atacando a toda la ciudad y dijeron, ¿para qué vamos a salvar a la gente? ¿Qué me sirve? Mandémosle una bomba nuclear a ese y acabamos con el problema. Pues básicamente usted está haciendo lo mismo. Está matando tanto a los buenos como a los malos. ¿Sí? O sea, traten lo posible de no hacerlo. ¿Sí? Hay muchos, vuelvo y digo, a los que les sirve. Listo, no hay ningún problema. Hay muchas ocasiones en las que sí sirve. Pero la realidad es que genera este tipo de daño. Está matando a sus bacterias, o sea, está matando a sus células, las que le sirven a usted para la contención justamente. Es por eso también, por ejemplo, que minutos después de quitar el agua oxigenada de su mano o de la herida, usted ya la va a encontrar dura. ¿Sí? La herida ya queda como un poquito dura, como si estuviera cocida, por así decirlo, cocinada. Bueno, justamente por eso, porque en realidad la coció, la cocinó.
le quitó todo el oxígeno que había ahí y salió en esa forma de espuma, pues, y mató absolutamente todo. Desde mi punto de vista, no es muy recomendable. Y en los últimos años, una de las universidades españolas demostró que el Pervinox o la podían crear una reacción alérgica al contacto con la piel, con el rígido. Tener un acceso a corriente sanguínea de una persona puede ser una herida. Llega y pone un elemento al cual esta persona es alérgica, por lo único que va a hacer es daño. Entonces, evite justamente hacerle ese daño. Pregúntele primero si tiene algún tipo de alergia. Si esta persona, por ejemplo, tiene alergia a una medicación, evite esto. ¿Sí? Por ejemplo, es alérgica a los AINES, no le vaya a poner esto. ¿Sí? Si es alérgica a alguna medicación, evite ponérsela. ¿Sí? Que se la ponga un médico y que el médico dentro de su hospital sea él el responsable de toda esa situación, pero usted en lo posible trate de no hacerlo. Limpie con agua, ¿sí? Con agua lo suficientemente limpia, si quiere hervirla antes de ponerla, pues muchísimo mejor. Si está lógico lejos del lugar nosocomio que le llaman del hospital, limpia, ¿sí? Pero de todas maneras, acuérdese el proceso de limpieza y del traslado a la persona en caso de ser necesario. ¿Okay? Pero si esta persona es alérgica, lo que tiene que no ponerle yo a una persona que tiene a cualquier medicamento o alguno. ¿Okay? Si esta persona de pronto ya había tenido una lesión y le pusieron yodocoviona, Pervinox, listo. Pero si no, preferentemente. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso es todo por hoy, amigos. En caso de las mordidas, cuando vamos a hablar de las mordidas, ustedes saben, como se les acaba de decir, que la saliva, especialmente la boca, no solamente de los seres humanos, sino de los animales, contiene demasiadas, muchísimas bacterias. ¿Sí? Que la boca justamente es el banco de todas ellas. Realicen un buen lavado en caso de una úlcera, de que haya un colgajo, por ejemplo, un perro muerde una extremidad, deja un colgajo, hace un traslado, un traslado inmediato y no espere los signos de bacteria, o sea, no espere 48 horas a mirar a ver si esa vaina se le enrojece y le da un pico de temperatura, sino que realice el traslado lo antes posible. No le ponga limoncito, no le ponga absolutamente nada, si es posible, si puede, si no tiene tanto sangrado, un sangrado tan profundo, y tan profuso, limpio, ¿sí? La herida muy bien, preferentemente con solución fisiológica, y después contenga un paquete y desplázese al HI, hospital, nosocomio o como lo quiera. El caso en funcionamiento los vídeos lo vamos a ver en unas clases más adelante. Espero que esta clase, esta capacitación haya sido de su gusto. Si les gustó, por favor, un like. Ya me siento youtuber. Y nada, comenten si les parece buena. ¿Qué otra cosa quisieran ver dentro de la capacitación? Y qué otras cosas podríamos ver en introducción. Como se dan cuenta, a mí me encanta hacer las cosas de una forma completa, se imaginarán la evaluación cómo va a quedar. Nada, chicos, agradezco tu atención, espero verlos pronto. Nos vemos el sábado con la capacitación de motor. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Los dejo el fin de semana.